Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre los temas más bonitos de la banda sonora de Princesa Mononoke, una película producida por el famoso estudio Ghibli y escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, uno de los genios del anime, de las películas de animación japonesa. Las músicas de las películas de estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki son obras de arte y esta en concreto la compuso el compositor japonés Joe Hisaishi. Aunque la música no fue compuesta para guitarra, creo que queda muy bien en este instrumento de cuerda pulsada, ya que guarda similitudes con muchos instrumentos de cuerda pulsada orientales también. Está ambientada en el periodo Muromachi japonés, que comenzaría más o menos en el año 1336 y por eso utiliza la modalidad al comienzo en lugar de la tonalidad. Mi arreglo comienza con la melodía The Lost People, que significa la gente perdida, en un modo que conocemos hoy en día como dórico, es decir, en re. Con esta escala utiliza unas melodías con un ritmo marcado, pero también utiliza ritmos irregulares de cinquillo, por ejemplo, que yo los adorno para que sea un lenguaje más guitarrístico, más idiomático, con ligados en la guitarra, es decir. Y eso es lo que le da el toque tan medieval. Pero luego avanza con escalas pentatónicas que le dan ese toque oriental, japonés, cuando encadena con... y otros acordes. Más tarde avanza hacia la tonalidad, que le da el toque más moderno, ya que es una película más actual. Y lo combina con re menor, pero sigue teniendo esas melodías que recuerdan a lo modal, lo oriental. En realidad Mononoke significa los espíritus vengadores. La historia teje una metáfora de cómo los humanos destruimos y arrasamos todo por donde pasamos, en lugar de aprender a convivir y a disfrutar de la naturaleza y a cuidarla. Nos cuenta cómo el príncipe Ashitaka, defendiendo a su aldea del ataque de un tatarigami, queda herido en el brazo. Y descubren que el tatarigami, ese demonio, no era sino el dios jabalí Nago, que había sido herido por los humanos en la destrucción del bosque y tenía unas heridas que lo convirtieron en un tatarigami, en un demonio, por ese sufrimiento. Como Ashitaka quedó herido en su brazo, esa herida en realidad era una maldición, como le dijo la anciana de la aldea, y le dijo que cada vez que sintiera odio conseguiría una fuerza descomunal, pero a cambio la herida se iría extendiendo más rápido por todo su cuerpo, hasta que finalmente algún día muriera. Entonces Ashitaka se embarca para buscar el origen del problema y en ese viaje conoce a la princesa Mononoke, una princesa guerrera que fue criada y adoptada por la diosa loba Moro. Ella respeta la naturaleza y odia a los humanos por arrasar por donde pasan y por no respetar ni saber convivir con el resto de las especies. Y se embarcan juntos en un proceso para poder salvar la naturaleza. En ese viaje la anciana advierte a Ashitaka de que debe mirar siempre con ojos carentes de odio, es decir, siempre hay que vivir con amor. Me parece un mensaje precioso y necesario en los tiempos que corren, de cuidar la tierra donde vivimos, que nos da los recursos y la vida, y respetarnos entre nosotros y a las especies con las que convivimos también. Espero que os guste mucho. Si queréis que os haga más arreglos de otras películas de Hayao Miyazaki, que me encantan, podéis dejármelo en comentarios. Si queréis ver en mi canal más vídeos de música japonesa, os dejo los links en la descripción de este vídeo. Espero que os guste mucho. Si os ha gustado, comparte este vídeo con tus amigos, comparte el link de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando haya nuevos vídeos y muchísimas gracias por verlo.
Música